Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente poder hacer este estudio, poder instruirnos en la palabra del Señor, poder conocer más, seguir profundizando en la Escritura. Y como saben, estamos estudiando el libro Sígueme del pastor David Platt y ya estamos en el cuarto capítulo de este libro. Estamos en el cuarto capítulo, tercera parte del cuarto capítulo nos toca ver el día de hoy. Antes de comenzar este estudio, le invito a que usted me acompañe en un momento de oración. Padre Celestial, Dios, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te rogamos, Padre, que tú bendigas este estudio, que bendigas, Padre Celestial, a mis hermanos que se están conectando, los hermanos que ya están conectados, Señor. Bendíceles, Padre Celestial, fortaléceles, Señor. Bendice sus corazones, Padre, que este estudio sea un renuevo, Señor, también sea una confrontación para cada uno de nosotros. Padre Celestial, llénanos de sabiduría, llénanos de gracia, llénanos, Padre Celestial, de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, y como siempre tenemos un momento de oración, pero hoy vamos a publicar las peticiones y cada uno en su casa va a orar después que terminemos el estudio, va a tener un momento de oración por cada una de las peticiones. Así que yo voy a publicar ahora las peticiones aquí en la pantalla y usted va a poder ver las peticiones que tenemos para orar por las distintas situaciones que están ocurriendo en la iglesia. ¿Por qué esto? Porque hoy el estudio va a ser más corto, como el 17 de septiembre. Entiendo que muchos andan reuniéndose con la familia, comprando algunas cosas, preparándose ya para el 18 y 19, algunos ya empezaron a hacer asado y cosas, así que hoy el estudio va a ser un poco más corto. Así que tienen la tarea, la misión, el deber también, la obligación de cada uno orar en sus casas por las peticiones que tengamos presentes. Y seguida que yo publique las peticiones, vamos a cantar una alabanza como lo hacemos en cada estudio.
Bien, hermanos, y vamos a lo que nos compete. Estamos en cuarto capítulo, tercera parte de este cuarto capítulo del libro Sígueme. El cuarto capítulo se me perdió aquí. No haga de Jesús su salvador personal. Así se llama el cuarto capítulo. Y ahora nos vamos a adentrar en unas verdades un poco duras, unas verdades un poco más que no nos gusta mucho escuchar, la verdad, y que no predicamos mucho, que lamentablemente se está perdiendo en los púlpitos esta verdad del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, pero también el Evangelio tiene una contraparte, que para aquel que no cree en el Evangelio es una muy mala noticia. Por lo general, el Evangelio y la palabra del Señor siempre está cargada de estas dos verdades, de que aquellos que creen, para ellos hay esperanza, pero para los que se reniegan de creer, para los que no creen en el Evangelio, las palabras de Dios, para ellos hay condenación. Entonces para ellos el Evangelio les es una mala noticia, porque el Evangelio los condena. Y la Biblia es clara con eso. Cuando nosotros leemos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese solo versículo ya nos dice que es para todo aquel que cree. Y para el que no cree, entonces no hay vida eterna. ¿Y qué hay si no hay vida eterna? Hay condenación, hay infierno. Y eso es lo que vamos a observar hoy. Jesús y el infierno, ese subtítulo que vamos a ir explorando hoy junto con otros subtítulos más. Me gustaría que usted fuera a su Biblia en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Sí, aquí está. Juan capítulo 5, versículos 22 al 29. Usted me sigue la lectura. Juan 5, 22 al 29. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Como les decía, hoy vamos a mirar Jesús y el infierno. Y aquí hay algo muy característico, algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque el Padre ha dado autoridad al Hijo para juzgar. Si usted se fija en el pasaje que nosotros acabamos de leer, el versículo 22 dice que porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Por qué todo el juicio dio al Hijo? Porque el Hijo es el que vino. El Hijo es el que vino a reunir a la iglesia. El Hijo es el que muere por la iglesia. El Hijo es el que entrega su vida por la iglesia. Entonces Él tiene la autoridad de hacer juicio. Y aquí básicamente Jesucristo nos está diciendo que aquellos que creen tienen vida eterna en la resurrección. Pero aquellos que no creen, que no han escuchado la voz del Evangelio, ellos entonces van a condenación, a muerte eterna. Y estas son palabras de Jesús. No son palabras del apóstol Pablo, no son palabras del apóstol Santiago, que también menciona en reiteradas ocasiones el infierno. No son palabras del apóstol Juan en Apocalipsis, que también se habla mucho del infierno, sino que el mismo Señor Jesucristo está diciendo que Él condena a aquellos que no creen en el Evangelio. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que entender, porque toda la familia que usted tiene, que no cree en Cristo, ellos están en el infierno. Todas esas personas, amigos, compañeros de trabajo, incluso sus hijos, que no creen en el Evangelio, están con los dos pies en el infierno, están siendo condenados por Cristo. Porque Jesús dice, aquellos que han escuchado y no creen, entonces ellos son condenados.
Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿qué es hacer lo malo? No creer en Cristo. A resurrección de condenación. O sea que ellos mueren, van al infierno, son resucitados cuando el Señor vuelva, y entonces van a ser resucitados para condenación, pero para una condenación plena. Y esto de verdad, hermanos, que tiene que llamarnos mucho la atención. Porque una de las cosas que nosotros por lo general predicamos del Evangelio es que Jesús transforma nuestras vidas para bien. Que Jesús nos bendice, que Jesús nos da un buen auto, que Jesús nos bendijo con esta casa, que Jesús nos bendijo aquí, que esto fue una bendición de acá, que esto aquí, que allá. Cuando la bendición más grande del Evangelio es obedecer las palabras de Jesucristo. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a obedecer las palabras de Cristo, no a ser bendecidos. Y eso es una verdad que nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza. Nosotros no hemos sido llamados a ser bendecidos. Nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Cristo ya nos bendijo con sacarnos del infierno, con restaurar nuestras vidas, con redirigir nuestras vidas hacia Él, con su amor. Eso ya es suficiente. El resto, hermano, es pura gracia. Entonces el llamado del creyente es anunciar y predicar el Evangelio. Y este Evangelio que salva y que condena. Porque esa es la realidad del Evangelio. En la iglesia existen muchos cristianos. Existe mucha gente que se autodenomina como cristiana. Pero hay gente que no cree en la verdad del Evangelio porque no ven lo urgente del Evangelio. ¿Qué es lo urgente del Evangelio? Que aquella persona que muere sin Cristo se va al infierno. Y el infierno es eterno. El infierno no tiene tiempo. El universo no es eterno. Los científicos dicen que el universo es eterno. Pero para que usted sepa, el concepto de eternidad viene desde el área de la filosofía y la teología. Fue la teología la primera que habló de la eternidad. Ni siquiera en la ciencia se hablaba de eternidad. Luego los científicos, para acuñar al universo esta expansión tan grande que es incomprensible, dicen que el universo es eterno. Pero el universo no es eterno. Dios es eterno. El cielo es eterno. El universo tiene un principio y tiene un fin. Ahora, la ciencia dice que nosotros no podemos vivir en el universo, porque nos faltarían millones y millones y millones de vidas para poder recorrer todo el universo. Y eso le acuña en una especie de eternidad, pero eso se le llama infinitud. El infierno ni siquiera es infinito. El infierno es eterno. Es una noche que no amanece. Es una noche que se queda noche para siempre. Y eso es por siempre y para siempre. Y eso no es solamente para aquellos que no van a la iglesia. Hay gente que está en la iglesia, hay gente que ha escuchado el Evangelio, pero rechaza el Evangelio. ¿De qué forma rechaza el Evangelio? Sigue en sus comportamientos pecaminosos sin abandonar el pecado. Sigue desestimando las palabras de Jesús. El Señor Jesucristo dijo: las que son mis ovejas oyen mi voz, y además de oír mi voz, me obedecen. El Señor ha dado distintos mandamientos, distintas ordenanzas que nosotros tenemos que cumplir, que para el creyente es un placer cumplirlas, es un honor, es un privilegio, anhelamos cumplirlas, aunque salgamos perdiendo, aunque salgamos para atrás. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está en esta tierra, nuestra vida está en la eternidad, que está más allá del universo, que es mucho más grande que el universo, mucho más grande que esta vida. Hay muchos cristianos que viven para esta vida. Hay mucha gente en la iglesia que vive para esta vida. Esa gente está con los dos pies en el infierno, porque no ha creído en el Evangelio de la gracia, no ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo nos ha llamado a abandonar el pecado y a vivir para Él. Abandonar el pecado y vivir para Él. Aquellos que no hacen eso están en el infierno. Porque el versículo 29, de nuevo lo repito, es claro, de Juan capítulo 5. Dice: y a los que hicieron lo bueno, o sea, los que escucharon la voz de Cristo, los que han obedecido la voz de Jesús. No los que van a la iglesia por costumbre, porque es algo bonito, o porque Dios me bendice y me da un techo y me da un buen auto y una casa. Son cosas que nosotros tenemos que agradecer. Pero hay mucha gente que va a la iglesia y cree que Dios le bendice porque va a la iglesia.
Dice, ellos saldrán a resurrección de vida, los que hacen lo bueno, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y eso, hermanos, tenemos que aprender a tomarle el peso, que eso es una verdad. El infierno existe. El infierno es la ira de Dios manifestada. Como dice Apocalipsis, las copas de ira son las copas de Dios derramadas contra los no creyentes sin fin, en la eternidad, por siempre y para siempre. Es una noche que se queda noche eternamente. Es una noche que no le sale nunca más el sol. Eso es el infierno. Entonces nosotros tenemos que comprender esta verdad. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que predicar junto con esta verdad. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos anunciando libertad del infierno al que no cree en Cristo. Y entonces aquí después el autor sigue avanzando y nos dirige a otro pasaje, a un pasaje que a mí de verdad me llama mucho la atención, sobre el poder de Cristo, la autoridad de Jesús. Porque muchos miramos a Jesús como este hippie, como este tío buena onda, este Jesús de pelito largo, que es como súper amoroso, súper simpático, súper buena onda, porque nos bendice, que siempre está ahí, bendiciones y bendiciones, y todo súper bien con las bendiciones de Jesús. Pero Jesús es Dios. Y si usted mira Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, entre paréntesis, es Cristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fíjese que ante la presencia de Cristo, la tierra y el cielo buscan donde huir. No logran soportar su gloria, su presencia, su poder, su majestad. Que el cielo huye y la tierra huye. Buscan donde huir y dice, y no se encontró lugar para ellos. Imagínense qué somos nosotros delante de Jesús. ¿Qué somos nosotros delante de Cristo? Ese Jesús del que el cielo y la tierra huyen y se esconden, es el que vendrá a juzgar. Ese mismo Jesús es el que murió en la cruz por ti y por mí, no para adquirir bendiciones, sino que para predicar el Evangelio, para que el reino avance. Ese Jesús te ha llamado para eso. No el Jesús hippie de las bendiciones y bendiciones. El Jesús que cuando Él se presenta, el cielo y la tierra huyen delante de Él. Otro aspecto del Evangelio que nosotros tenemos que tener presente. Porque de nuevo le repito, Jesús es amor, es gracia, pero también es juicio. Y eso es lo que nosotros estamos observando hoy en este estudio. Un poco más adelante, el autor cita a un profesor escocés muy conocido que se llama James Deany, es un teólogo de la Iglesia Reformada Escocesa. Y James Deany dice, si hay alguna verdad en las Escrituras es la siguiente, que quienes se niegan tercamente a someterse al Evangelio y a amar y a obedecer a Jesús, sufrirán el juicio final, una pérdida infinita e irreparable. Pasarán a una noche donde no habrá jamás amanecer. Fíjese las palabras que incluye el profesor James Deany. Dice, quienes se niegan tercamente a someterse al Evangelio. Fíjese que incluye la palabra tercamente. Él está en un contexto donde estaba naciendo el movimiento pentecostal, donde la interpretación de la Biblia era súper subjetiva. Yo sueño esto, yo creo que Dios es así, es que yo siento que Dios es así. Esa gente que se niega tercamente a creer en el Evangelio porque prefieren creer en sus propias ideas y tienen un Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces el profesor James Deany dice, aquellos que se niegan tercamente a someterse al Evangelio, aquellos que tercamente niegan la verdad de la Escritura. Dicen, es que yo siento que Dios es así, entonces Dios es así y Dios tiene que ser así, y Jesús es así y Dios me ama porque Jesús es así. Y creen que la cosa es así. Esa es gente terca. Y después dice, se niegan tercamente a someterse al Evangelio, a amar y a obedecer a Jesús. Hermanos, no es suficiente con creer en Jesús solamente. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, los ateos creen en Cristo. El mundo entero cree en Dios al final. Porque todos tienen un Dios.
Lo que pasa es que dirigen su adoración a dioses incorrectos, pero todos creen en Dios al final de cuentas. Y cuando el Señor vuelva, todos van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta de que estaban adorando a dioses falsos y no al Dios verdadero. Hay dos cosas que el cristiano se caracteriza del resto de los que creen en Dios. Y esas dos cosas es que aman y obedecen a Jesús. Amar a Jesús implica seguirle y entregar la vida. Obedecer a Jesús implica lo mismo, seguirle y perder la vida. Cuando uno obedece a Jesús muchas veces sale perdiendo. Porque Jesucristo aborrece el pecado. Cada vez que se le acercó un pecador a Jesús, Jesús lo recibió con amor, con ternura, lo abrazó con su gracia, lo restauró, pero nunca lo dejó igual. A la mujer samaritana que iba a buscar agua, que tenía pecados sexuales, Jesús la acepta. Jesús le habla, se dirige a ella, la restaura, pero no la deja igual. Le dice, no pequen más. Y estamos seguros que ya no pecó más. La mujer adúltera, que estaban los fariseos, los sacerdotes y algunos estudiosos de la ley listos para matarla, para apedrearla, Jesús la perdona. Pero no la deja igual, no le dice, bueno, sigue pecando. Sigue haciendo lo que estás nomás, si yo te amo como estás. Le dice, vete y no peques más. Entonces Jesús cada vez que recibe a alguien, no la deja igual. El Señor Jesucristo siempre la transforma y la transforma para que le obedezcan. Entonces me gusta mucho esta cita del profesor James Deeney que incluye el amor y la obediencia a Jesús como las características, los rasgos, las marcas de un verdadero creyente, de alguien que de verdad cree en Cristo. Y luego el autor nos plantea una pregunta. ¿Es verdad que Dios dijo que mandaría al infierno a los pecadores? Es verdad, po. Es verdad que Dios dijo que mandaría al infierno a los pecadores. Hay gente que puede dudar de esto, pero si Dios es amor. El Dios del Antiguo Testamento tal vez podría hacer eso, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de odio, de ira. Esa es una gente que no ha entendido el Evangelio, que no ha entendido la Escritura. El Dios del Antiguo es el mismo que el Dios del Nuevo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y ese mismo Dios del Antiguo que cuando hablaba caían truenos, fuego y se abría la tierra y la gente caía muerta, es el mismo Dios del Nuevo Testamento que vino y murió en la cruz. Es el mismo, es exactamente el mismo. Y ese Dios del Nuevo Testamento que es Cristo, ese Jesucristo ha dicho que los que no creen en Él resucitarán para condenación. Y aquí tenemos que reflexionar con la pregunta del Edén. Que Satanás siempre quiere que nosotros no creamos las palabras de Dios. En el Edén, Satanás se acerca al hombre y a la mujer y les dice, ¿de verdad Dios les dijo que no pueden comer del fruto? ¿En serio les dijo eso? ¿En serio ustedes creen que si comen van a morir? Es mentira. Eso fue lo que dijo la serpiente. Y entonces la mujer alzó su mano y comió, y el esposo también comió, Adán comió junto con Eva. Creyeron en las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque dudaron de la palabra de Dios. El Señor ha dicho que aquellos que no creen en Cristo van al infierno. Dudar es satánico. Satanás quiere que no creamos en el infierno. Bien, y ya con esto voy terminando esta primera parte del estudio. Me queda una partecita más y ahí ya vamos a ir terminando. Marcos 9, 43 al 48 dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que será arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo para tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Obviamente Jesús aquí está usando una hipérbole, así es como se llama este recurso literario o lingüístico, cuando se narra una historia o se está enseñando. Una hipérbole es una agudización de algo. Por ejemplo, cuando, no sé, mi mamá siempre me amenazaba con que me iba a dejar en la calle cuando me portaba mal. Nosotros sabíamos que nunca eso iba a ocurrir, pero mi mamá trataba de usar una hipérbole para que yo tomara atención de lo que ella está diciendo. O sea, si se portan mal, los voy a mandar a un hogar, nos decía, los voy a mandar a un orfanato y ahí se van a quedar.
nosotros sabíamos de que era una exageración que ella estaba usando para que tomáramos atención. Lo mismo está haciendo Jesús aquí, está usando una exageración de cortarse la mano, cortarse el pie, sacarse el ojo. Porque Jesús está tratando de que nosotros entendamos lo grave que es el infierno. Que el infierno es algo real, de que el infierno es algo concreto, de que es una realidad que de verdad existe. Hay un teólogo antiguo, uno de los padres de la iglesia, que se llamaba Orígenes, a quien le debemos la doctrina de la Trinidad. Y Orígenes se tomó a pecho esto. Él tenía problemas sexuales y entonces fue y se castró, para no tener más problemas con las mujeres, porque él quería ser casto. Tomó literalmente el pasaje. No es que usted vaya a tomar literalmente el pasaje, sino que Jesús quiere que usted tome verdadera atención del infierno. De que el creyente tiene que tener verdadera atención del infierno. ¿De dónde Jesús nos sacó? Jesús no nos sacó simplemente de una vida deprimida, nos sacó del infierno también. Bueno, y aquí ya pasamos a la segunda parte. Jesús y el cielo, que es la otra verdad. Y esta es la verdad extraordinaria y maravillosa que nosotros podemos encontrar en el Evangelio. Y aquí el autor cuenta una historia que de verdad me hace mucho sentido, sobre todo cuando uno va a un funeral. Él dice que había un miembro de su iglesia como de 30 años, como de mi edad más o menos, y que él era como el estereotipo de una persona sana. Un joven deportista, salía a correr todas las mañanas con un buen trabajo, estaba recién, creo que estaba recién casado, no leí muy bien la historia, no recuerdo muy bien. El tema es que empieza a sentir algunos dolores estomacales, va al doctor y dicen, tienes cáncer al estómago. Y el pastor cuenta que cuando ya va en el último apogeo de la vida de este joven, va a verlo al hospital, dice, pucha, ¿qué le voy a decir? Dice, ¿qué cosa le puedo decir a este cabro que es tan joven y se va a morir? ¿Qué palabras de consuelo puedo encontrar para él que tan joven, con una vida súper linda, creyente en el Señor, sirve en la iglesia con un buen trabajo, con buena salud, va a morir? ¿Qué le voy a decir? Y dice que cuando entra a la habitación, lo primero que hace este joven al ver que el pastor está entrando a la habitación, le apunta hacia el cielo y le dice, ya me queda menos, voy a la presencia de mi Señor, hoy voy a estar con mi Señor, le dice. Eso es algo que nosotros como occidentales nos cuesta entender, porque para que usted sepa, en la historia, la historia de la humanidad está cargada de ideologías y cada época tiene su propia ideología. En la Edad Media se creía que la gente podía ser salva por una indulgencia, firmaba un papel, se pagaba a los curas y estábamos salvos. Después viene la Reforma Protestante y con la Reforma Protestante se vuelve a la doctrina de la gracia y se entiende que el Evangelio es por gracia, por Cristo, por su sacrificio, por nosotros y que nosotros no tenemos ninguna implicancia en la salvación. Luego de la Reforma Protestante viene el Iluminismo y por el Iluminismo viene este movimiento racionalista de que la educación es lo más importante y que la educación va a restaurar al hombre, y junto con el iluminismo empiezan a emerger las distintas filosofías, y una de las filosofías que está más cargada en nuestro mundo es la filosofía nihilista de Nietzsche. Esa filosofía en la época de Nietzsche, en el siglo XVII, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no tuvo mucha fuerza, porque todavía había una sociedad muy religiosa todavía. En Europa muy protestante y en América y algunos lugares también de Europa muy católico, o sea, era un contexto muy religioso aún, aunque se estaba abandonando la fe ya. Nosotros hoy en día estamos viviendo en un contexto secular, estamos viviendo en una época del secularismo, donde la religión pasa a ser simplemente un cuento de hadas, no es algo ampliamente aceptado. De hecho, la gente que es religiosa se le mira como gente tonta, como gente que cree en cuentos, porque estamos viviendo en una época nihilista. ¿Y qué es el nihilismo? Que después de esta vida no viene nada. Tal vez usted no cree eso,
Yo tampoco creo eso. Tal vez la mayoría de la gente en la iglesia no cree eso. Tal vez todos creemos que después de esta vida viene otra vida. Pero vivimos como nihilistas, como si esta vida fuera todo. Vivimos como si fuéramos nihilistas. Y nuestras casas no están llenas del Evangelio. Nuestras esposas no conocen a Cristo. Nuestros hijos no conocen a Cristo. Nuestros hijos no viven para Cristo. Viven para sus propias vidas. Viven para su universidad. Viven para sus sueños. Viven para Netflix. Viven para las redes sociales. Viven para el PlayStation 5 que salió ahora, casi $1.000.000. Para eso viven. Eso es una cultura nihilista. Eso en la época medieval era algo loco. Toda la gente en la época medieval vivía para la eternidad. Trabajaba, vendía sus casas para comprar una indulgencia, pagarle al cura y que se pudieran ir al cielo. O sea, la gente vivía para eso. De una forma incorrecta, pero vivían para eso. Nosotros hoy en día estamos en el otro extremo. De que estamos viviendo para esta tierra. No para la vida que viene. Entonces esta historia que cuenta aquí el autor, a usted y a mí debería llamarnos mucho la atención. Si nosotros nos dieron cáncer y nos dieran 3 meses para morir, ¿qué haríamos? ¿Tendríamos esta paz de decir, hoy voy a estar con mi Señor? ¿Tendríamos ese gozo, esa confianza de que al fin vamos a estar con Cristo por siempre y para siempre? ¿O estaríamos lamentándonos de que no pudimos adquirir esto? De que no pude dejarle esta otra cosa a mi hijo. De que no pude dejar esto. De que no pude dejar esta otra cosa por acá. De que no pude llegar a tal posición. De que no pude hacer esto. ¿De qué estamos preocupados? ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Queremos dejar el Evangelio? ¿O queremos dejar el infierno? Porque si nos preocupamos por lo material, si nos preocupamos por este mundo, le estamos dejando el infierno. Pero si nos preocupamos del Evangelio y vivimos verdaderamente para Cristo, entonces le estamos dejando el cielo. ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos? Yo espero que cuando esté en mi lecho de muerte poder tener esa confianza de decir, hoy voy a estar con mi Señor, pero con una convicción de mirar hacia atrás mi vida y decir, sufrí por Cristo, sufrí por el Evangelio, la pasé mal por el Evangelio, pero mañana me encuentro con Jesús. Espero ese sea nuestro final de vida de todos, que podamos decir hacia atrás, dejé esto por Cristo, abandoné esto por Cristo, perdí este trabajo por Cristo, perdí este tiempo por Cristo, perdí de adquirir esto por Cristo, pero prediqué todo esto por Jesús, anuncié por todas estas partes a Jesús, entregué mi vida completa a Cristo y mañana me encuentro con mi Salvador. Le invito a que tengamos un momento de oración. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque hemos desestimado la verdad, Señor, del cielo, del infierno. Probablemente la verdad del cielo no tanto. Nos gusta pensar en el cielo. Nos gusta pensar que todos vamos al cielo, como la película antigua de todos los perritos van al cielo. Y creemos que todos somos como todos los perritos van al cielo. Pero eso es una mentira. Eso no es verdad. Los únicos que van a tu presencia, los únicos que van a tu gloria son aquellos que han creído verdaderamente en el Evangelio, en toda tu palabra. Aquellos que te han reconocido como su Señor y Salvador. Aquellos que han obedecido tu voz. Y aquellos que te aman. A pesar de que salgan perdiendo. A pesar de que muchas veces queden como tontos. A pesar de que muchas veces no logren adquirir lo que querían adquirir. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a entender la verdad del infierno. De que tú moriste en la cruz, no para que seamos bendecidos, sino que tú moriste en la cruz para sacarnos del infierno, del castigo eterno. Para eso tú moriste en la cruz. Por eso tú en la cruz sufriste todo el infierno. Sufriste toda la ira del Padre. No para que nosotros seamos bendecidos, sino que para que seamos personas restauradas y que viven para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir verdaderamente para ti. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia. Bendice, Padre Celestial, la iglesia de San Carlos. Bendice la iglesia presbiteriana de Chile, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en el cielo y no en esta tierra, que lo único que nos dirige es al infierno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya mañana empezamos a celebrar el 18, así que tengan felices fiestas, pásenlo bien,
que hagan un buen asado, coman tranquilos, cuídense también de la pandemia, no salgan mucho al supermercado porque está la gente vuelta loca comprando, comparta con su familia, tenga tiempo ahí con tiempo de calidad, ojalá tiempo donde puedan también meditar en la palabra del Señor, aprovechar este tiempo en familia también de buscar consuelo, de buscar gozo en el Evangelio, que sueñen con el Evangelio en estos días. Tal vez estoy siendo muy utópico, espero nunca dejar de ser utópico en ese sentido. Voy a estar orando por ustedes, que se cuiden, que pasen felices fiestas y que el Señor les bendiga mucho. Y nos vemos ya el domingo, normalidad, culto a las 11:15 de la mañana, no hay culto unido. Nosotros tenemos el culto, así que seamos diligentes, conectémonos a las 11:15 de la mañana para rendir culto al Señor de Señores y Rey de Reyes. Que el Señor les bendiga, que pasen feliz 18.